James Williams, el jefe de policía negro, se dirigía a casa en su coche favorito, y nada presagiaba problemas. Nadie imaginaba que en pocos minutos tendría que luchar por su vida con sus propios subordinados, no por la vida sino por la muerte. Lo que le sucede a continuación te sorprenderá. No te pierdas esta emocionante historia y mira until the end. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios dónde estás viendo este video de James Williams, el primer jefe de policía negro de su ciudad. Se dirigía a casa después de un largo y desafiante día en la estación. Sus manos descansaban ligeramente sobre el volante y el paisaje pacífico a su alrededor le proporcionaba un momento de relajación muy necesario. El camino estaba tranquilo, enmarcado por árboles espesos que se balanceaban suavemente en la brisa de la tarde. Los últimos rayos del sol poniente pintaban el cielo en cálidos tonos naranja y rosa, proyectando una larga sombra sobre el camino. Se sentía bien volver a casa después de un día tan agotador. La mente de James se desvió hacia sus responsabilidades en el precinto como jefe de policía. Siempre había desafíos esperándolo. Su puesto no había sido fácil. Había trabajado más duro que la mayoría para ganarse el respeto tanto de sus oficiales como de sus compañeros. La comunidad, pero con ese respeto vinieron expectativas y a veces prejuicios tácitos mojigatos. Incluso ahora, después de años de servicio, todavía había quienes dudaban de su autoridad simplemente por su raza, pero había aprendido a llevar el peso de esas expectativas con orgullo y resiliencia. Estaba decidido a demostrar cada día que pertenecía a este papel. Su teléfono vibró en el tablero, pero James lo ignoró, concentrado en la calma del camino por delante. Este viaje, esta tranquilidad, era su momento de paz antes de regresar a sus deberes mañana. Pero tan sereno como la noche, sintió que los problemas acechaban a la vuelta de la esquina. De la nada, un auto pasó a toda velocidad a su lado, peligrosamente cerca de su parachoques delantero. Las manos de James instintivamente apretaron el volante, y su corazón dio un vuelco cuando se desvió ligeramente para evitar una colisión. El auto avanzó zigzagueando imprudentemente entre carriles sin ninguna consideración por la seguridad. La ira surgió a través del pecho de James. Vio el vehículo avanzar rápidamente, sus luces traseras parpadeando en la luz que se desvanecía. Quien estuviera detrás del volante no solo se estaba poniendo en peligro a sí mismo, sino también a todos los demás en la carretera. Este no era algo que pudiera ignorar. Sus instintos entraron en acción. El oficial en él tomó el control. Aunque estaba fuera de servicio, todavía estaba de uniforme y había planeado pasar por la estación antes de regresar a casa. Su placa estaba en el asiento del pasajero junto a él, un recordatorio de su papel en mantener el orden. Con una mirada decidida, James presionó el pie en el acelerador con la intención de alcanzar al auto que aceleraba. El vehículo de adelante continuó con su errático desvío, y cuando James se acercó, pudo ver que este no era solo un conductor imprudente, era alguien que mostraba un completo desprecio por la ley. Su sangre hirvió ante la vista. Años de lucha para defenderla justicia, y aquí estaba alguien dispuesto a tirarlo todo por la borda en un momento de descuido. Encendió sus luces policiales. El azul y el rojo parpadearon intensamente en la creciente oscuridad. El auto de adelante disminuyó la velocidad ligeramente, pero en lugar de detenerse, se sacudió a un lado de la carretera, patinando hasta detenerse en la grava. James se detuvo detrás de ellos, su corazón todavía acelerado por el casi accidente. Salió de su vehículo, sus botas crujieron en la grava mientras se acercaba al auto. Mientras James se acercó al vehículo, las puertas se abrieron y dos hombres salieron para su sorpresa. Ambos vestían uniforme, oficiales de policía de su propio departamento. Por un momento James se sorprendió. Estos eran hombres que deberían haberlo sabido mejor. Oficiales juraron proteger y servir, no poner en peligro vidas. ¿Cuál es tu problema?, uno de los oficiales gritó con tono agresivo mientras caminaba hacia James. Su compañero lo siguió con un ceño amenazador estampado en su rostro. James permaneció tranquilo, aunque la tensión en el aire era palpable. Podía sentir que la situación se intensificaba y cada instinto le decía que mantuviera las cosas bajo control. ¿Podría hacerte la misma pregunta?, respondió James con firmeza. Su voz firme. Casi causaste un accidente. Allí atrás los dos oficiales intercambiaron una mirada, y luego se rieron con un sonido áspero y burlón que envió una ola de irritación a través de James. ¿Y quién diablos crees que eres, el primer oficial?, exigió. Dar otro paso adelante. James se mantuvo firme, su mirada se endureció mientras miraba entre los dos hombres. No lo reconocieron, no les importaba, él sabía exactamente a dónde se dirigía esto, y la realización lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Para ellos, él era solo otro hombre negro. Pensaron que podían intimidar. Soy James Williams, dijo, su tono firme pero tranquilo, jefe de policía. Por un momento hubo silencio. Los oficiales lo miraron fijamente, sus expresiones congeladas mientras procesaban sus palabras. Por un breve segundo parecía que podrían darse cuenta de su error, pero luego uno de ellos se burló. Jefe de policía, cierto, se burló, y soy el alcalde. Su tono goteaba sarcasmo, y el otro oficial se rió entre dientes. De acuerdo. Los ojos de James se entrecerraron. Esta no era la primera vez que se encontraba con una falta de respeto contada, pero la situación se estaba volviendo peligrosa rápidamente. Estos oficiales no solo eran despectivos, eran hostiles. Tenía
Que tener cuidado, te sugiero que te calmes, dijo James, manteniendo el nivel de su voz. Estás cometiendo un gran error, pero ellos no estaban escuchando. El segundo oficial dio un paso adelante, su mano descansaba en su cinturón, sus ojos brillaban con agresión. No tomamos con agrado a personas como tú que intentan actuar como si estuvieran a cargo. Escupió sus palabras llenas de veneno. La paciencia de James se estaba agotando, pero se negó a dejar que lo afectaran. ¿Gente como yo?, preguntó levantando una ceja. No necesitaba escuchar el resto para saber exactamente lo que querían decir. Había lidiado con este tipo de prejuicio antes de que los primeros oficiales sonrieran con frialdad. Sí, gente como tú. Antes de que James pudiera responder, el primer oficial se abalanzó sobre él empujándolo con fuerza en el pecho. La fuerza del ataque lo hizo tambalearse hacia atrás. Tomado por sorpresa por la repentina agresión, el segundo oficial se unió a él empujándolo de nuevo, esta vez más fuerte, enviándolo a la grava. La mente de James corría. Esto no era solo un altercado, era un ataque y no les importaba quién era. A sus ojos, no era un hombre de autoridad, no era su superior, era solo otro hombre negro que necesitaba ser puesto en su lugar mientras James luchaba por pararse. Los oficiales le dieron una patada en las costillas, provocando un dolor agudo que le atravesó el costado. Jadeó agarrándose las costillas, pero el asalto continuó. «Te vas a arrepentir de haberte metido con nosotros», gruñó el oficial. La visión de James se volvió borrosa cuando el dolor se intensificó. Tenía que salir de esto, pero cuando intentó defenderse, otro golpe lo envió a estrellarse contra el suelo una vez más. Esto era solo el comienzo y en el fondo, James lo sabía. La grava fría presionó la espalda de James mientras yacía en el suelo luchando por recuperar el aliento. Cada inhalación superficial enviaba punzadas agudas de dolor que le atravesaban las costillas. El resultado de la brutal patada que lo había dejado sin aliento momentos antes. Su mente corría tratando de darle sentido a la situación. Dos de sus propios oficiales, hombres que se suponía que debían hacer cumplir la ley, lo habían atacado y ni siquiera les importaba que él fuera el jefe de policía. Peor aún, no parecía importarles quién era en absoluto. A sus ojos, era solo otro hombre al que podían brutalizar con impunidad. James gimió mientras intentaba darse la vuelta, pero antes de que pudiera ponerse de rodillas, uno de los oficiales, un hombre alto y fornido con una mueca de desprecio grabada permanentemente en su rostro, lo agarró por el cuello y lo levantó bruscamente. El movimiento repentino envió otra ola de dolor a través de las costillas de James y Jade, o con acento agudo luchando por mantenerse consciente. Levantarse. El oficial gruñó, su rostro a centímetros del de James. Su aliento olía a cigarrillos y a ira. El tipo de rabia que solo podía provenir de un profundo sentimiento de odio. ¿Crees que eres duro? ¿Crees que puedes detenernos y actuar como si estuvieras a cargo? James intentó responder, pero antes de que pudiera decir una palabra, el segundo oficial, el que había permanecido en silencio durante la mayor parte del asalto, dio un paso adelante y lo golpeó en el estómago. La fuerza del golpe dobló a James y Jade, o con acento agudo, en busca de aire agarrándose el abdomen mientras el dolor atravesaba su cuerpo como un reguero de pólvora. Te lo dije, soy el jefe de policía. James roncó su voz apenas audible mientras luchaba por hablar a través de la dolor. Necesitaba que se detuvieran para entender la gravedad de su error antes de que las cosas escalaran aún más, pero las palabras cayeron ensordecedoras. Los dos oficiales se rieron intercambiando una mirada como si no pudieran creer la audacia del hombre frente a ellos. El primer oficial, todavía agarrando el cuello de James, lo empujó con fuerza otra vez enviándolo a tropezar hacia atrás hasta que golpeó el costado de su auto. El impacto sacudió sus costillas ya magulladas y James apretó los dientes luchando contra el impulso de gritar. Había estado en situaciones difíciles antes, pero esto era diferente, esto era personal. Jefe de policía, se burló el primer oficial sacudiendo la cabeza como si fuera la cosa más ridícula que había escuchado nunca. Seguro tú lo eres y yo soy el gobernador. El segundo oficial se acercó entrecerrando los ojos mientras miraba a James. Había una cruel y retorcida satisfacción en su mirada. Como si disfrutara viendo el dolor y la confusión en el rostro de James. No lo entiendes, ¿verdad? Dijo su voz baja y amenazante. No eres más que un punk que cree que puede decirnos qué hacer. James apretó los puños sintiendo la ira crecer dentro de él. Quería contraatacar para defenderse, pero sabía que cualquier represalia solo empeoraría las cosas. Lo superaban en número y estaban armados, pero más que eso estaban claramente decididos a humillarlo, en darle una lección. Pensaban que se lo merecía. No era nadie, un hombre que necesitaba que le recordaran su lugar antes de poder pensar en su siguiente movimiento. La mano del primer oficial se disparó agarrando el brazo de James y torciéndolo detrás de su espalda con fuerza brutal. Un crujido repugnante resonó en el aire y James gritó mientras un dolor candente le quemaba el hombro. Su brazo había sido torcido en un ángulo antinatural y se sentía como si fuera a romperse en cualquier momento. ¿Todavía piensas que estás a cargo? El oficial se burló presionando más fuerte, torciendo el brazo de James aún más hasta que el dolor se volvió insoportable.
James se mordió el labio reprimiendo un grito, podía sentir su brazo ceder, los tendones y músculos tensos bajo la presión. Trató de alejarse, pero fue inútil, el oficial lo tenía inmovilizado y con un último, James sintió que se le rompía el brazo, el dolor era cegador, una agonía abrasadora que parecía consumir cada parte de él, se desplomó de rodillas, su visión se nublaba mientras luchaba por mantenerse consciente, el oficial lo soltó, dejando que su brazo roto cayera sin fuerzas a su costado. James se agarró las costillas con su mano buena, jadeando por respirar mientras oleadas de dolor irradiaban por su cuerpo, no podía moverse, no podía pensar, cada nervio de su cuerpo gritaba de agonía. Supongo que ya no necesitarás ese brazo, dijo el primer oficial con frialdad, una sonrisa satisfecha se extendió por su rostro mientras se paraba sobre la forma arrugada de James, que eso sea una lección por interponerse en nuestro camino, pero aún no habían terminado. El segundo oficial dirigió su atención al auto de James, todavía estaba estacionado al costado de la carretera, su elegante pintura negra brillaba con la luz tenue, el auto era el orgullo y la alegría de James, un símbolo de su arduo trabajo y éxito, algo que había ahorrado durante años para comprar, y ahora estaba a punto de convertirse en la próxima víctima de su juego retorcido. Buen viaje, dijo el segundo oficial. Su voz goteaba sarcasmo. Sería una pena si algo le pasara. El corazón de James se hundió cuando vio al oficial sacar un encendedor de su bolsillo y abrirlo con una sonrisa. El pánico se apoderó de él, pero no pudo detener lo que venía a continuación. Su cuerpo estaba demasiado débil, demasiado roto para hacer algo, pero observe cómo el oficial se acercaba al tanque de combustible del auto. James jadeó con acento agudo. Su voz era apenas un susurro, pero era demasiado tarde. Con un movimiento de su muñeca, el oficial arrojó el encendedor al auto y en segundos las llamas estallaron desde el vehículo. El fuego se extendió rápidamente envolviendo el auto en un furioso infierno. Un espeso humo negro se elevó en el aire y el calor de las llamas quemó la piel de James incluso desde donde estaba. Observó con horror cómo su auto, el auto que había trabajado tanto para comprar, era consumido por el fuego. No era solo una posesión, era un símbolo de todo lo que había logrado, todo lo que había superado y ahora, en un instante, se había ido, reducido a cenizas por los mismos hombres que se suponía que debían protegerlo. Los oficiales se quedaron atrás mirando The Blaze con satisfacción. Parece que tu viaje terminó, dijo uno de ellos con voz llena de burla. James no podía apartar los ojos de las llamas, el calor era insoportable. El humo espeso le picaba los pulmones, pero el dolor en el pecho era mucho peor que cualquier cosa física, pero incluso entonces no habían terminado. El primer oficial se acercó, agarró a James por el cuello una vez más y lo puso de pie. Sus piernas temblaban, su cuerpo gritaba en protesta, pero al oficial no le importó. Con un empujón brutal, arrojó a James al suelo. Su cabeza golpeó la grava con un ruido sordo. Por un momento, todo se volvió negro cuando la visión de James se aclaró, vio al segundo oficial rebuscando en sus bolsillos, sacando su billetera y su teléfono. Gracias por el efectivo, dijo el oficial con una sonrisa agitando el dinero frente a la cara de James. Considere este atolón para jugar con nosotros. James solo pudo mirar mientras le quitaban todo, su auto, su dinero, James se quedó allí en silencio, con el cuerpo dolorido por los golpes, el brazo colgando inútilmente a su lado, el calor del coche en llamas todavía irradiaba contra su piel y el sonido de las llamas crepitantes llenaba el aire, estaba solo a millas de la ciudad sin forma de pedir ayuda, pero incluso en su dolor, un pensamiento ardía más brillante que el fuego que consumía su coche, esto no había terminado, volvería, se aseguraría de que esos oficiales pagaran por lo que habían hecho con cada gramo de fuerza que le quedaba. James se obligó a ponerse de pie, su brazo roto colgando flácidamente a su lado, cada paso enviaba oleadas de agonía a través de su cuerpo, pero seguía caminando, no tenía elección. Su viaje de regreso a la ciudad apenas había comenzado, las horas parecían extenderse hacia la eternidad mientras James Williams tropezaba por el oscuro camino sinuoso, cada paso era una batalla, cada respiración. Una lucha contra el dolor que pulsaba a través de su cuerpo como una tormenta implacable. Su brazo roto colgaba inútilmente a su lado, el dolor del asalto, un recordatorio constante de lo que había soportado, sus costillas doloridas con cada respiración superficial, y el aire fresco de la noche picaba su piel magullada, pero a pesar de todo, a pesar de la agonía y el agotamiento, James siguió moviéndose. El débil resplandor de las afueras de la ciudad finalmente había aparecido a la vista. Las luces de la calle, aunque tenues y lejanas, eran un faro de esperanza, una promesa de que no estaba lejos de la ayuda. Su cuerpo estaba al borde del colapso, pero su mente se aferraba a esa luz distante, no podía permitirse el lujo de detenerse ahora. No, su ropa estaba rota y sucia, rayada con sangre y sudor, y su visión borrosa por el cansancio mientras avanzaba con dificultad. Cada pocos pasos sus piernas amenazaban
conceder debajo de él, pero se obligó a mantenerse erguido, tenía que llegar a la estación, tenía que asegurarse de que se hiciera justicia. Cuando James finalmente pisó la primera calle de la ciudad, sus piernas temblaban casi doblándose debajo de él, pero la vista familiar, los edificios que lo rodeaban le dieron la fuerza para seguir adelante. Ya estaba cerca, solo unas pocas cuadras más, y estaría en la estación de policía donde sus oficiales, su equipo, lo ayudarían a arreglar las cosas. Mientras se acercaba a la estación, el dolor en sus costillas se intensificó y su brazo roto palpitaba con cada movimiento, todo su cuerpo gritaba por descanso, pero James sabía que no podía detenerse todavía. La imagen de esos dos oficiales riendo mientras se alejaban se repetía una y otra vez en su mente, alimentando la ira que ardía dentro de él. Pensaron que habían ganado, pensaron que podrían salirse con la suya, pero estaban equivocados. Finalmente, la estación apareció a la vista. Una estructura sólida y familiar que representaba todo lo que James había trabajado tan duro para construir. Había puesto su corazón y alma en este departamento ganándose el respeto de sus oficiales y de la comunidad por igual, y ahora dos de los suyos habían destrozado esa confianza. Se tambaleó hacia la entrada, su mano temblaba mientras alcanzaba la manija de la puerta. En el momento en que entró, todas las miradas se volvieron hacia él. Los oficiales en la recepción se quedaron congelados, sus rostros una mezcla de conmoción e incredulidad. La vista de su maltratado jefe, el jefe Williams, uno de los oficiales, un joven llamado oficial Daniels, exclamó corriendo hacia él. ¿Qué pasó? James no respondió de inmediato, estaba demasiado concentrado en la tarea en cuestión. Se abrió paso entre los rostros atónitos dirigiéndose hacia su oficina en la parte trasera del edificio. Cada paso se sentía como una tortura, pero se obligó a seguir adelante. No podía dejar que sus heridas lo derribaran hasta que se hiciera justicia. Necesito a todos los oficiales disponibles. James roncó mientras pasaba por la recepción. Su voz estaba tensa por el dolor, pero sus palabras tenían la autoridad de un hombre que no se detendría. Ahora los oficiales se apresuraron a seguir sus órdenes. Su conmoción rápidamente dio paso a la acción mientras se apresuraban a movilizar. La reputación de James como un líder fuerte y decisivo le había ganado la lealtad de su equipo, y esta noche probarían esa lealtad. Para cuando James llegara a su oficina, la adrenalina que lo había alimentado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse, dejando atrás solo el dolor en su brazo roto y costillas magulladas. Se desplomó en su silla jadeando por respirar mientras el peso de los eventos de la noche lo presionaba pesadamente. Su visión se volvió borrosa y por un momento pensó que podría desmayarse, pero no podía permitirlo. Aún no. La puerta de su oficina se abrió de golpe y el teniente Andrew Smith, uno de los oficiales de mayor confianza de James, entró corriendo. Su rostro estaba tenso por la preocupación, sus ojos escaneando las heridas que cubrían el cuerpo de James. «Jefe, ¿qué diablos pasó?», Andrew preguntó con su voz mezclada con pánico. «Pareces haber pasado por una guerra». «Me atacaron», James respondió con su tono frío y controlado. Se enderezó en su silla luchando contra el dolor por dos de los nuestros. La conmoción en el rostro de Andrew era inconfundible. Lo que preguntó era incredulidad clara en su voz. ¿Quiénes? ¿Cómo pensaron que podrían salirse con la suya? James continuó interrumpiéndolo. No me reconocieron. No les importó. Yo era solo otro hombre negro que necesitaba ser puesto en su lugar. La habitación quedó en silencio mientras el peso de las palabras de James se hundió en el rostro de Andrew. Se endureció y asintió lentamente, su mandíbula se tensó en ira. Los encontraremos, dijo, su voz firme, movilizaré toda la fuerza si es necesario. James asintió agradecido por la lealtad de Andrew, pero la rabia dentro de él todavía hervía. Esto no se trataba solo de los dos oficiales que lo habían atacado, se trataba del sistema que representaban, el prejuicio profundamente arraigado que les había permitido creer que podían salirse con la suya con lo que habían hecho, y James no iba a permitir que eso pasara. «Envíen todas las unidades disponibles», James ordenó con voz firme. «Quiero que esos hombres sean encontrados y traídos ahora». Andrew no dudó, inmediatamente comenzó a transmitir la orden por su radio. Su voz crepitó a través de la estación mientras organizaba a los oficiales de Manhunt. Fueron desplegados para peinar la ciudad en busca de cualquier señal de los dos hombres responsables. Todo el departamento se movilizó en minutos, y la estación zumbó con el sonido de los oficiales preparándose para la operación. Pero James no se contentó con quedarse de brazos cruzados mientras sus hombres hacían el trabajo. Tenía que estar allí, tenía que ver esto hasta el final. Ignorando el dolor agudo en sus costillas, hizo que James se pusiera de pie, buscando su chaqueta con su mano buena. Sus piernas temblaban debajo de él, pero se estabilizó contra el escritorio, decidido a no mostrar debilidad frente a sus oficiales. El señor Andrew comenzó con cautela, frunciendo el ceño mientras veía a James luchar para ponerse de pie. «Deberías descansar, estás gravemente herido, déjanos manejar esto». Pero James negó con la cabeza, su expresión se endureció. «Me voy», dijo sin dejar lugar al debate, «no me quedaré fuera». Andrew abrió la boca para discutir, pero luego lo pensó mejor.
Sabía que no debía desafiar a J. James cuando tenía esa mirada en sus ojos, la mirada de un hombre que había tomado una decisión. Andrew dijo con un asentimiento, conduciré juntos. Salieron de la estación, los otros oficiales observaban con una mezcla de admiración y preocupación mientras su jefe cojeaba hacia el coche patrulla. Sabían la gravedad de sus heridas, pero también sabían que nada iba a detener a James Williams de llevar a esos hombres ante la justicia. El viaje por la ciudad fue tenso, la radio crepitaba con actualizaciones mientras los oficiales recorrían las calles y las áreas circundantes. Se enviaron coches patrulla a todas las carreteras principales y puestos de control, y la búsqueda se ampliaba con cada minuto que pasaba. James mantuvo la vista en la carretera que tenía delante, su mente corría con pensamientos de los hombres que lo habían atacado. Todavía podía ver sus expresiones engreídas, sus caras burlonas mientras lo pateaban al suelo, y se reían de este dolor. Lo habían subestimado, pensaron que podían brutalizarlo y salir ilesos, pero estaban equivocados. Mientras el coche patrulla aceleraba hacia las afueras de la ciudad, la tensión en el aire se espesaba, el corazón de James latía con fuerza en su pecho. Tanto por el dolor como por la anticipación, su cuerpo gritaba por descanso, pero su mente estaba concentrada en una cosa: encontrar a esos hombres y asegurarse de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Finalmente llegó la llamada. Jefe, tenemos una pista, llegó la voz del oficial Johnson por la radio. Dos hombres que coincidían con la descripción fueron vistos dirigiéndose hacia la antigua carretera de servicio cerca de la Ruta 25. El pulso de James se aceleró. Sabía que esa carretera era un tramo aislado que corría paralelo a la autopista, oculto por un denso bosque a ambos lados. Era el lugar perfecto para intentar escapar, pero también era el lugar perfecto para acorralarlos, enviar unidades allí de inmediato. James ordenó, su voz llena de determinación: vamos a atraparlos. Andrew lo miró, la preocupación todavía estaba grabada en su rostro, pero James no vaciló, su mente estaba decidida. Esto ya no se trataba solo de justicia, esto era personal. Mientras se acercaban al desvío hacia la carretera de servicio, el corazón de James latía más fuerte, las luces intermitentes de los coches patrulla iluminaban el oscuro camino por delante, y los oficiales ya se estaban poniendo en posición para acercarse a los sospechosos. El cuerpo de James gritaba de dolor, pero lo hizo a un lado. No iba a detenerse ahora, no iba a descansar hasta que atraparan a esos hombres. La caza había comenzado. James salió del coche patrulla haciendo una mueca de dolor. Cuando el dolor atravesó sus costillas y su brazo roto palpitaba con cada movimiento, las luces intermitentes de los otros coches patrulla proyectaban largas sombras misteriosas a lo largo de la estrecha carretera de servicio, iluminando los espesos árboles que se alineaban a ambos lados. Los oficiales ya se estaban moviendo hacia su posición y hacia el bosque oscuro donde habían visto a los dos oficiales rebeldes. El corazón de James latía con fuerza en su pecho, su cuerpo gritaba por descansar, pero su mente estaba nítida, enfocada completamente en lo que necesitaba hacerse. El teniente Andrew Smith se acercó a él, su rostro estaba tenso por la determinación, pero sus ojos estaban llenos de preocupación por su jefe. Los tenemos inmovilizados a media milla en el bosque, informó Andrew con voz baja pero urgente. Intentaron correr, pero los tenemos rodeados. James asintió apretando la mandíbula para reprimir el dolor. Bien, murmuró con tono fuerte. Quiero estar allí cuando los traigan. Andrew vaciló, claramente dividido entre su preocupación por el bienestar de James y su respeto por la autoridad del jefe. Señor, tal vez debería dejarnos manejar esto. Está herido y me voy. James interrumpió su voz con firmeza y sin dejar lugar a discusión. Necesito ver esto hasta el final. Andrew asintió a regañadientes, entendiendo que no tenía sentido tratar de hacerle cambiar de opinión. Juntos se dirigieron hacia el bosque siguiendo a los otros oficiales que se movían con cautela entre los árboles. Sus linternas cortaban la oscuridad. Cada sonido, el crujido de las hojas bajo los pies, el susurro de las ramas se sentía amplificado en el tenso silencio. El aire estaba denso por la anticipación y el pulso de James se aceleraba con cada paso. La adrenalina lo mantenía en movimiento a pesar de la agonía en su cuerpo. A medida que avanzaban más profundamente en el bosque, la luz de los coches patrulla se desvaneció detrás de ellos, dejando solo el tenue resplandor de las linternas para guiar su camino. La mente de James corría. La ira burbujeaba justo debajo de la superficie. Todavía podía ver las caras de los dos hombres que lo habían atacado. La satisfacción petulante cuando lo patearon mientras yacía indefenso en el suelo. Burlas mientras prendían fuego a su auto. Pensaron que podrían salirse con la suya, pensaron que podrían brutalizarlo y marcharse sin consecuencias, pero estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban. Después de lo que pareció una eternidad, el grupo llegó a un pequeño claro. Allí, acurrucados juntos en las sombras de los árboles, estaban los dos hombres, Mike Sanders y Paul Roberts. Sus uniformes estaban sucios, sus rostros pálidos de miedo, muy lejos de The Arrogant,
La confianza que habían mostrado antes en la noche, no les quedaba ningún lugar al que correr, varios oficiales tenían sus armas apuntando hacia ellos, listos para cualquier movimiento repentino. Pero los dos hombres no hicieron ningún intento de resistirse, sabían que los habían atrapado. James dio un paso adelante, su mirada fija en los dos oficiales, su cuerpo dolía con cada movimiento, sus costillas gritaban con cada respiración superficial, pero dejó el dolor a un lado, todo en lo que podía concentrarse era en los dos hombres que casi lo habían matado. Mike Sanders, el más alto de los dos, miró primero hacia arriba, sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo cuando finalmente se dio cuenta de quién estaba frente a él, el miedo cruzó su rostro y tragó saliva con fuerza, su bravuconería se desmoronó cuando el peso de sus acciones lo golpeó. Paul Roberts, el más agresivo de los dos, parecía igualmente conmocionado aunque mantuvo la cabeza gacha, evitando la mirada de James. «Pensaste que podrías salirte con la tuya», dijo James, en voz baja y peligrosa. La ira que había contenido toda la noche ahora se filtraba en cada palabra. «Pensaste que podrías dejarme por muerto, y nadie lo sabría nunca». Sanders abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Miró a Roberts, que permaneció en silencio, su rostro pálido y su cuerpo tembloroso. Ambos sabían lo que venía. Esperaban intimidar a un civil al azar en la carretera, pero ahora estaban mirando al mismo hombre, al que habían jurado servir, bajo el hombre al que habían golpeado y humillado. «Vas a lamentar cada segundo de lo que hiciste esta noche». James continuó dando un paso más cerca, sus ojos ardían de furia, pero su voz permaneció firme, controlada. No solo estaba hablando como una víctima, estaba hablando como su jefe. El silencio que siguió fue pesado, la tensión palpable mientras J. James miraba fijamente a los dos hombres que habían traicionado todo lo que se suponía que debían defender. «Llévenlos». James ordenó a su con una voz tan aguda como el acero. Los oficiales avanzaron rápidamente hacia Cobb, Sanders y Roberts. Los dos hombres no se resistieron cuando sus manos fueron jaladas hacia sus espaldas y las frías esposas de metal se cerraron alrededor de sus muñecas. La arrogancia que habían mostrado antes en la noche se había ido, reemplazada por un realismo aplastante de que sus carreras y su libertad habían terminado. James observó cómo los sacaban del bosque y los llevaban de regreso a los coches patrulla. Sus cabezas colgaban agachadas en señal de derrota. No sentía satisfacción, todavía no. Todavía había demasiada ira, demasiado dolor. Esto no había terminado. En la estación, James se sentó detrás de su escritorio. Su cuerpo finalmente se rindió al agotamiento que lo había estado arañando toda la noche. Cada centímetro de él le dolía. Su brazo roto palpitaba en sus costillas con cada respiración y su cabeza latía con fuerza por la tensión constante, pero el dolor que ardía más ferozmente era la ira que aún hervía en su interior frente a él. Andrew se puso de pie con una mirada de profunda preocupación. «Jefe, necesita ir al hospital. No está en condiciones de seguir esforzándose así. Iré cuando esté listo». James respondió. Voz orar pero resuelto. Se reclinó en su silla haciendo una mueca mientras sus costillas protestaban por el movimiento. «No hasta que esto esté hecho». Andrew suspiró claramente frustrado, pero no insistió. En el tema, en cambio, asintió respetuosamente y se dirigió hacia la puerta. «Los tenemos a ambos detenidos en celdas, no están diciendo mucho, pero dudo que importe, hay más que suficiente evidencia en su contra». James asintió, aunque la satisfacción que debería haber venido con esas palabras estaba ausente. «Bueno, se enfrentarán a la justicia por lo que hicieron». Andrew se quedó junto a la puerta por un momento, claramente desgarrado. «Y tú, jefe, has pasado por el infierno esta noche, necesitas descansar. Déjanos manejar el resto desde aquí». James cerró los ojos dejando escapar un suspiro mientras el peso de todo se asentaba sobre sus hombros. «Descansaré cuando esto termine», murmuró. No antes de la puerta hizo clic cuando Andrew salió de la oficina dejando a James solo con sus pensamientos. El reloj en la pared marcaba constantemente el paso del tiempo mientras estaba sentado en silencio. Los eventos de la noche se repetían en su mente, cada golpe, cada patada, el fuego que había consumido su auto, todo. Todavía fresco, todavía crudo, había pasado por mucho en su carrera, pero esto de ser atacado por sus propios hombres que se suponía que debían defender la ley, era algo completamente diferente. Cortaba más profundo que cualquier herida, dejando una cicatriz que tardaría mucho tiempo en sanar. Pero James no estaba roto, estaba herido sí física y emocionalmente, pero no estaba derrotado. Este no era el final, era el comienzo de algo nuevo. Mañana implementaría cambios el departamento. Necesitaba ser mejor y comenzaba con él. Revisaría el entrenamiento asegurándose de que cada oficial entendiera lo que significaba servir y proteger no solo a algunos sino a todos, y cualquiera que no tomara eso en serio se iría. Pero por esta noche, todo lo que podía hacer era sentarse en silencio y dejar que el dolor se calmara. Su cuerpo gritaba por descanso, su mente rogaba por paz, pero la batalla estaba lejos de terminar. Sobre los dos hombres que tenían los que lo atacaron fueron deshonrados. Pero el sistema que les permitió creer que podían actuar sin consecuencias aún necesitaba ser reformado. Se había hecho justicia, pero había mucho más trabajo por hacer. James descansaría, pero solo después de que se hubieran realizado los cambios, solo después de que pudiera asegurarse de que esto nunca volviera a suceder, ni a él ni a nadie, mientras el reloj avanzaba y la noche se profundizaba.
James Williams, golpeado pero intacto, sabía que esta lucha estaba lejos de terminar, la batalla por la justicia apenas había comenzado. Si esta historia te conmovió, asegúrate de darle un me gusta, comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para obtener más historias poderosas como esta. Tu apoyo nos ayuda a crear contenido que importa y si estás listo para más, mira nuestros otros videos, solo haz clic en los enlaces y sumérgete en más historias y cuentos. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo.